Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Bien, vamos a dar comienzo con una palabra de oración. Dios, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, una vez más venir delante de tu presencia. Una vez más, Señor, poder rendir nuestras vidas en adoración delante de ti, Señor. Porque cada día entendemos más que dependemos, Señor, de ti en todas las cosas. Que eres tú el único Dios verdadero,
y que nada pasa, Señor, sin que tú así lo permitas. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia como pueblo, como hijos tuyos, para entregarte, Dios, este tiempo, este momento, Señor. Tú que conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí, Señor, en esta transmisión, escuchando estas palabras, quiero pedirte, Dios, que respondas a sus inquietudes, que confrontes su realidad, que renueves su fe, que hagas algo nuevo en esta tarde, Señor. Te damos gracias, porque, Señor, como decía la adoración, sabemos que eres Dios. Eres Dios sobre el mar, eres Dios sobre todas las cosas, y quieto voy a estar cuando tú actúas, porque cuando tú actúas, tú haces las cosas bien, Señor. Porque cuando nosotros hemos hecho lo que nos toca hacer, entonces tú haces el resto, Señor. Por eso hoy queremos ponerte esta palabra, esta reflexión en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el año 2000 se hizo un estudio sobre un caso asombroso, y es sobre los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres no son cualquier persona. Se hizo un estudio porque es algo muy particular que pasa en el mundo. Londres es una ciudad de miles de calles, de millones de personas transitando en esta gran ciudad y antigua, una ciudad milenaria, una ciudad bastante antigua, por lo que ha crecido con pequeñas calles, calles que son recovecos muy escondidos y de mucha complejidad para movilizarse allí. Así que Londres es una ciudad de verdad muy complicada y con entramados como de una telaraña. Un taxista debe tomar una carrera y considerar más de 25.000 calles. Escucha esto, más de 25.000 calles, más de 300 rutas y miles de referencias, letreros, hoteles, restaurantes, paradas, y debe elegir la ruta más apropiada para el recorrido y saber dónde parar, porque no puede parar en cualquier lugar. Debe de antemano saber dónde parar y cuánto tiempo lo puede hacer por el conglomerado de esta ciudad y por lo estrecho de estas calles. Así que le toma entre 3 a 5 años a una persona graduarse en el colegio de taxista para obtener el permiso. Esto es como una carrera universitaria y es muy complejo. No todos lo terminan. Dice que la deserción es muy alta. Casi la mitad de ellos abandonan los estudios porque se les hace muy complicado. Así que en el año 2000 y recientemente en el año 2011, si no me equivoco, se realizó unos estudios y se escaneó los cerebros de los taxistas de Londres. Y el resultado fue el siguiente: tienen el área del hipocampo del cerebro significativamente mayor a la del resto. Y esta área del cerebro, el hipocampo, es responsable de la memoria y de la ubicación espacial. Es decir, tomaron personas que no eran taxistas, tomaron personas que empezaron el curso simultáneamente, varias personas, y las que abandonaron, y luego las que terminaron y fueron escaneándolas progresivamente. Y se dieron cuenta que al pasar del tiempo estas personas terminaron distintos que al principio. Lograron desarrollar esa área de su hipocampo, y cuando hicieron el escaneo se dieron cuenta que visualmente era evidente el desarrollo de esta área del cerebro. ¿Qué demostró esto? Demostró varias cosas. Primero, que el cerebro es elástico, que la plasticidad del cerebro es el término que ellos utilizan. Esto demostró
que el cerebro puede cambiar, puede modificarse. Así que, pero sobre todo demostró algo que no se había podido demostrar, que simplemente era algo subjetivo, que se hablaba de ello sin una mera comprobación científica o evidencia, y es que se demuestra que el ser humano puede cambiar. Parece algo absurdo, parece algo hasta un poco infantil, pero en realidad es algo importante, porque en el campo de los científicos había un debate en el que algunos pensaban que nuestra biología nos llevaba hasta cierto punto en un desarrollo donde madurábamos, y de ahí nuestro cerebro, pues, y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, cumplía una función, unas leyes naturales que llegaba hasta ese punto, pues, y no cambiaba, y que a partir de ahí tenía que utilizarlo como herramientas para movilizarse o aprender, pero no generar un cambio más allá de su naturaleza en sí misma. Y esto demostró que más allá de nuestra biología, nosotros podemos someter a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a nuestra esencia, a ciertas experiencias, a ciertas presiones, a ciertas circunstancias que nos permitan cambiar. Es decir, que alguien que diga, no puedo cambiar, hoy le estoy diciendo que sí puedes cambiar. Alguien que dice, no puedo aprender, hoy te vengo a decir que sí puedes aprender. Alguien que dice que no puede dejar de ser como es, pues simplemente se está engañando. Quizás te tome un poco de esfuerzo, quizás se tome un poco de labor, pero tú puedes cambiar. Por eso, hoy vengo a decirte que no has sido diseñado para quedarte como estás. El Señor te salvó, es verdad, y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si tú no lo has hecho en esta tarde, pues al finalizar voy a orar por ti, para que recibas a Jesús como tu Salvador. Pero si Él ya te salvó, no es para que tú digas, ya me salvó el alma, y así como estoy, pues me voy a quedar y no voy a cambiar más. Nuestro Dios quiere que así como tu alma ha sido salvada, todo tu ser, toda la parte integral de ti, también demarque o refleje esa salvación a través del cambio que hay en ti, porque dice que hay una nueva vida en ti que es en Cristo Jesús. Tú no te puedes conformar con ser y quedarte como estás. Tú tienes que cambiar. Ciertamente nosotros decimos que queremos ser aceptados como somos, y es verdad, así deben amarnos porque Dios nos ama así, pero Él no se conforma con dejarte así. Que te ame así no quiere decir que te quiera dejar así. Así que hoy vengo a decirte que Dios no te ha diseñado para quedarte así. El Señor te salvó, pero también Él quiere hacer de ti alguien mejor, alguien nuevo. Por eso hoy el tema de hoy es: no te conformes y cambia, como dice el versículo. No te conformes y cambia. Conformarse. Para no conformarnos y cambiarnos, quiero que hablemos de varios puntos y entendamos de qué se trata esto de no conformarse y cambiar. Pues primero es que conformarse es acceder voluntariamente a algo que se considera incompleto. No es lo mismo hablar de ser conformista a aceptar algo. Ya te lo voy a explicar. El conformismo es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambian su comportamiento, opiniones, actitudes para encajar con las opiniones del grupo. Un grupo puede influenciar a sus miembros por medio de sus procesos subconscientes o a través de una manifiesta presión de pares sobre los individuos. Esto se llama presión social. Pero el Señor inicia estas palabras a través del apóstol Pablo en la carta de los Romanos diciendo: hijo, hija, Antonio, Juan, Pedro, como te llames, quiero iniciar diciéndote: no te conformes. No te conformes.
Porque conformarse es aceptar voluntariamente, acceder voluntariamente a algo que tú consideras que le falta algo a eso que estás aceptando. Pero como todo el mundo lo hace, pues yo lo hago. Como el otro lo hace y mis mejores amigos lo hacen, pues yo también vivo así. Como todos opinan esto, pues yo también opino esto. Y es algo muy tremendo porque vivimos en una época donde se le está diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Donde estamos diciendo que pobres personas tenemos que aceptar estas realidades porque es así. Estamos hablando de aceptar identidades, de aceptar en son de la tolerancia, aceptar ciertas cosas que van contra Dios. Y la ciencia aún está respaldando lo que Dios ya había dicho hace miles de años. El Señor estaba diciendo: hijo, no te conformes a lo que vives en tu época. Porque esta palabra fue escrita en la época de Pablo hace más de 2000 años. Pero cuando Pablo escribe esto, la realidad que vivía Pablo era distinta a la tuya y a la mía. Así que está diciendo que en la realidad de Pablo, al siglo, a la época, al momento histórico que él vivía, no se debía conformar, debía cuestionarse. El Señor te está diciendo: ¿sabes qué? No te conformes porque todos vayan por un solo lugar. Cuestiónate. Si te falta algo, si crees que algo no está bien, entonces no te conformes. Busca la respuesta. Porque el conformismo es aceptar las cosas porque todos los demás lo hacen. Y hoy hay muchas corrientes de pensamiento. Hay muchas banderas que defienden corrientes, que defienden grupos, que defienden muchas cosas. Pensamientos, frases, personas, orientaciones. Y la pregunta es: ¿por qué debemos aceptarlo? ¿En qué está basado lo que yo creo o lo que el otro cree? Y esto, cuando nosotros no nos conformamos, pues nos trae problemas. Porque cuando tú buscas la respuesta, el Señor nos da la verdad. Porque Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y la verdad te sacará de la ignorancia y te llevará por el camino correcto. El problema es: ¿realmente queremos la verdad? ¿Realmente queremos caminar por el camino que el Señor ha trazado? Esa es una pregunta que tú y yo tenemos que respondernos. Así que, en 1 Samuel capítulo 15, podemos ver esto sobre la presión social, sobre lo que pasa cuando estamos en medio de personas. Dice que Dios le manda a Saúl a cumplir una función, a derrotar un pueblo, a hacer una tarea específica, ya que no tenían que tomar nada de ese pueblo, tenían que deshacerse de todo lo que se tenía que ver con esa ciudad, con ese pueblo, aún con el rey. Y dice que Saúl y el pueblo, porque 1 Samuel 15, versículo 9 dice así: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, es decir, lo que era feo, de eso sí se deshacieron. Lo destruyeron. Así que en el versículo 14 dice que Samuel le dice, porque Dios lo manda, y le dice: Samuel, tienes que ir a hablar con Saúl, porque lo que le mandé a hacer no lo hizo. Y cuando Samuel increpa a Saúl y lo confronta, le dice: yo hice lo que Dios dijo, lo que Dios me mandó, yo lo cumplí. Fueron destruidos, barridos, ahí está, todo está correcto. ¿Sabes qué me recuerda esto? Esto me recuerda a mí y quizá puede recordarte a ti. Y es que a veces creemos que lo estamos haciendo bien y nos defendemos y decimos: Dios, pero si yo me esfuerzo, Dios, pero si lo hice. Pero hoy quiero decirte algo: una obediencia a medias es desobediencia. Y Samuel le dice en el versículo 14: pues
¿qué sonido o balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo en mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Escucha, porque el pueblo, es decir, está hablando de todos los que fueron con él, todo el pueblo que fue con Saúl. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo que está diciéndole Samuel es lo siguiente, o Saúl está diciendo: ¿sabes qué, Samuel? Lo que pasa es que la gente comenzó a decirme: mira, Saúl, mira qué bonita esta vaca, qué gordita se ve, mira esta oveja, qué tanta lana tiene, qué maldad perder esta carne, esta esponjosa lana de esta oveja. Es un desperdicio, Saúl. Y no solamente uno y otro. Y Saúl llegó un momento que él, siendo el líder, él teniendo el poder de haber dicho que no, accedió y dijo: me parece que es verdad. Cedió a la presión social, a la presión de la mayoría. Muy bien, y Samuel le dice, y Saúl respondió a Samuel: fíjense cómo nos justificamos. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Dios. A veces creemos y nuestras razones parecen nobles, pero si es algo, bien sea una ideología, una corriente, algo aparentemente bueno, hasta inclusivo, que es una palabra muy de moda hoy, si no está alineado con los principios de Dios, de nuestro Señor, no será aprobado por Él. Hubo un experimento hace unas décadas atrás, hecho por el psicólogo Salomón Asch, un experto en psicología social. Él hizo un experimento donde citó a varias personas, un promedio de 7 personas, donde él les decía que el test era para ver su orientación espacial, para identificar unas figuras gráficas. Así que él tomó de estas 7 personas que tenían que estar en el experimento, 6 eran cómplices del psicólogo. Y solo una persona que es llamado el sujeto crítico, es decir, la persona que tiene que tomar la decisión realmente por cuenta propia, porque todas las demás estaban programadas a una respuesta, porque eran cómplices. Les mostraba algo muy sencillo, 3 barras de diferentes tamaños en una hoja. Y en la otra hoja le mostraba una sola barra. Y la pregunta era muy simple: ¿cuál de estas barras que están aquí de diferente tamaño coincide con esta? Era evidente la respuesta. Pero 6 de los 7 participantes, los cómplices, respondían erróneamente, yéndose por la barra incorrecta. ¿Qué creen que sucedía con el sujeto crítico, con el que no era cómplice, que era ignorante de lo que estaba pasando? En el más del 75% accedieron a responder equivocadamente solo porque los 6 lo hicieron. Todos estos estudios, todas estas cosas que hoy llamamos ciencia, que hoy llamamos experimentos sociales, que hoy llamamos, aún de lo que te decía al principio, de la adaptación del cerebro, de que sí podemos cambiar, de que no estamos condenados a ser de una forma, ya lo había dicho el Señor, diciendo: no te conformes, no te conformes. Si alguien, por eso, si alguien dice: pero es que él nació así, yo te digo: no te conformes. Pero si él siempre fue gritón,
no te conformes. Porque si alguien puede modificar algo que no era de una forma para adquirir ciertas capacidades o ser de alguna manera como adquirir algo, un desempeño adicional, una capacidad que lo lleve por encima de los demás, por un trabajo, en este caso era de ser taxista, cuanto más cuando Dios dice, no te conformes, porque lo que vas a encontrar es que vas a verte arrastrado por una corriente que no te va a llevar al destino que yo quiero llevarte. Tú y yo estamos llamados a hacer luz en medio de tinieblas. Y quiero decirte algo de este experimento que me llamó la atención. Y es lo siguiente. Y es que cuando uno de los 6 cómplices, cualquiera, decidía responder distinto a los demás, aunque fuera erróneo, es decir, habían 3 barras, solamente una era la correcta que coincidía con esta. 5 respondían incorrecto por una de las barras y el otro respondía incorrecto por la otra barra también incorrecta. Y el 6º sujeto, solamente porque hubo uno que fue que diferente su respuesta, se tomaba el valor de decir, pues yo voy a responder lo que creo, y respondía correctamente. ¿Qué te dice esto? Es que es posible que si tú hablas, que si tú no te conformas, tú seas la luz de alguien que necesita abrir su boca, de alguien que necesita aceptar a Cristo como su Salvador, de alguien que tampoco quiere conformarse, pero necesita de alguien como tú, que tampoco se conforme. Y que le diga, ¿sabes? Aunque todos digan esto, Dios dice esto que es así. Y la verdad de Dios es esta para ti y para mí. Y no sabes a quién estás ayudando. Por eso la palabra dice que tú eres luz. Y la luz no se esconde. Como Jesús lo dijo, que Él era la luz del mundo. Pues cuando Él se fue, Él nos dejó la luz a ti y a mí para hacer luz. Y quiero que entiendas esto. Conformarse no es lo mismo que aceptar. Conformarse no es lo mismo que aceptar. Debemos aceptar los consejos de Dios y aceptar aquello que está fuera de nuestro manejo. Entender que las cosas que aceptamos, porque no son la esencia de nuestro llamado. Jesús no se conformó a la tiranía de los romanos, aceptó que era la consecuencia natural de la falta de Israel. Eso no significó que no señalara lo que estaba mal, pero se enfocó en lo que realmente estaba en sus manos, en lo que realmente era su misión como Salvador. Nada te desgasta más que luchar con cosas que no puedes cambiar, y todas esas generalmente están fuera de ti. Enfoca tus energías en lo que sí puedes cambiar. Cuando tú aceptas cosas que tú dices, esto no está en mi ámbito de cambio, esto no está en mi poder, suéltalo, déjaselo al Señor, ora por eso y descansa en Él. Tienes que enfocarte en aquello que sí puedes cambiar. Muchos están desgastados en enfocarse en cambiar a su esposo, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, en cambiar a este o a otra persona o a un líder político, o en cambiar la realidad de tal o cual cosa, y quizás no esté en tus manos hacerlo. Jesús estaba ante una realidad de un pueblo oprimido, pero Jesús sabía que Él no iba a poder hacer eso, y no porque no tuviera el poder. Hoy estábamos hablando de Dios hecho hombre. Él sabía que su misión y su llamado no era hacer eso. Su llamado era más sublime, era salvar al mundo, como el tuyo y como el mío. No olvides por qué estás aquí. Tú estás aquí para marcar la diferencia. Tú estás aquí para hacer luz. Tú estás aquí no para repetir lo que los demás dicen. No te conformes con lo que otros publican. Por eso es que tienes que siempre revisarte.
No te conformas con lo que otros te dicen, por eso siempre tienes que recurrir a la palabra de Dios. Tienes que aceptar algunas cosas y eso no es ser conformista. Hay cosas que tienes que aceptar. Señor, mira, me tocó esta realidad, esta familia, este esposo, esta esposa, este hijo. Me tocó, Señor, vivir esta cuarentena. ¿Tú puedes cambiar esto, dime? ¿Con dinero? ¿Puedes cambiar esto con mudarte de país? No, tendrías que mudarte de planeta. Y no, hay cosas que están fuera de tu alcance. Y cuando tú entiendes eso, dices, lo acepto, Señor. Acepto pasar este valle. Y entonces no me conformo, porque no conformarse es cuestionarse todo. El problema de cuestionarse es que cuando no nos cuestionamos, pues vivimos en el conformismo y nos dejamos arrastrar por la corriente. Pero el problema de cuestionarse sin un ancla es que cuestionas a Dios y así no sirve, no llegarías a ninguna parte. Una de las cosas de la ciencia y de los estudiosos y uno de los problemas de la sabiduría humana, buena y mala, es el cuestionamiento, porque cuando nos cuestionamos nos hacemos preguntas y eso está muy bien, pero muchos cuestionan a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y será verdad? Pero el Señor nos confronta a cuestionarnos todo el tiempo. ¿Y cómo es esto entonces? Y es que la fórmula o el planteamiento o lo que Dios nos está planteando es lo siguiente: cuestiónate todo lo que está en ti y fuera de ti, pero ánclate en mí. Es decir, cuando tú y yo nos anclamos en Dios y decimos, Dios, tú eres mi ancla, tú eres mi centro, tú eres mi guía, mi brújula, mi orientación, Señor, tú eres mi norte, tú eres a quien siempre voy a ver. ¿Sabes? Cuando te cuestiones sobre todo cualquier cosa que estés viviendo, cualquier cosa que estés pasando, problemas en casa, en tu familia, en tu vida interior, en tu área emocional, en cualquier cosa que estés pasando, cuando te cuestionas y te haces muchas preguntas, pero estás anclado en Él, sabes que siempre vas a caer correctamente y orientado correctamente. Porque cuando te replantees todo, vas a replanteártelo orientado hacia Él. El problema es que si no haces esto, jamás encontrarás una respuesta satisfactoria. Puedes leer todos los libros del mundo y no te alcanzará la vida para leerlos. Estudiar toda la ciencia del mundo y no te alcanzará la vida para estudiarla. Tratar de entender todas las realidades y no te alcanzará la vida para verlas todas. Y Dios lo sabe. Para entender la verdad y encontrar la verdad, te faltaría la eternidad. Para encontrar y entender toda la ciencia, te faltaría toda la vida y la eternidad. Así que Dios ha resuelto esto, anclándonos en Él a través de la verdad de su palabra. Pero te pide que no pierdas el proceso de no conformarte, de cuestionarte, de replantearte siempre todo. Y por eso dice, el siguiente punto, dice de la siguiente manera, que por eso dice que no debemos conformarnos, sino que debemos transformarnos. Transformarnos. Y le doy gracias a Dios. Qué bueno que Jesús no perdió el tiempo enfocándose en los problemas políticos de su época, ni en los problemas económicos, o en tantos problemas que había. Quizá hoy no tendríamos un Salvador si Jesús hubiera querido resolver eso en solo 33 años. Él se enfocó en lo que sabía que tenía que hacer. Y el siguiente punto es el siguiente, dice, no te conformes a este siglo, a tu época, sino que te transformes. Dice que transformar viene del griego metamorfo, que es cambiar de forma. Se refiere a cambios de conducta y de carácter. Se refiere a, dice, transformar, y lo combina con otras palabras, dice, transfórmate en la renovación de vuestro entendimiento. Entonces está hablando de un cambio de conducta y de carácter, es decir, tienes que cambiar, cuestiónate todo el tiempo, no te conformes, sino que constantemente tienes que estar cambiando.
Pero ¿cómo hago esto, Pablo? ¿Cómo me transformo? ¿Cómo vivo este proceso a diario? Este proceso de transformación. ¿Cómo lo puedo vivir? Y Pablo dice, por medio de la renovación y del entendimiento. La renovación no es más que un reseteo. ¿Cuántos han reseteado su computadora? ¿Cuántos han reseteado el celular? ¿O cuántos el celular te dice un mensaje? A veces mi celular no me deja quieto y me manda unos mensajes que necesita ser reseteado porque tiene nuevas actualizaciones. O a veces el sistema operativo de tu computadora te da una alerta y te dice, en 10 minutos me reinicio. ¿Sabes por qué? Porque cuando es reiniciado, nuevas cosas son instaladas. Cosas que son necesarias para que el sistema funcione mejor. Y la Biblia dice, para que puedas incorporar cosas, tienes que resetear todo el tiempo, tienes que renovar. Renovar es hacer nuevo algo, o hacer de nuevo algo. ¿Sabes qué? Es un proceso agotador. Es un proceso no muy agradable. Si tú estabas trabajando en tu computadora, me entenderás. Quizás estabas haciendo un trabajo y tienes que resetear porque te lo está pidiendo la máquina o actualizaste algún software. Y resulta que no entiendes por qué tienes que hacer eso en ese momento. Así que tú dices, bueno, está bien aceptar y tienes que esperar un tiempo y es un tiempo que no es agradable estar esperando. Así que la renovación viene de resetear todo el tiempo tu sistema. Actualiza tu fe, actualiza tu experiencia con Dios. Pablo dice, el proceso de la transformación, de cambiar tu carácter y de cambiar tu conducta, es que cuando tú reseteas tu sistema, es porque la palabra de Dios ha ejercido un efecto en ti. Y esa palabra está transformando tu carácter, está transformando tu conducta, pero para que eso sea así tienes que resetear todo el tiempo. No puedes vivir anclado a una manera de ser, a una forma de vivir. Tienes que resetear tu sistema. Tienes que decir, no me conformo a estar así. Cuando defendemos opiniones, cuando defendemos pensamientos y no nos reseteamos, nos quedamos estancados. Necesitamos reiniciar todo el tiempo y entonces vivirás la transformación. Cambiar lo viejo por lo nuevo, cuestionarse todo el tiempo, pero siempre anclados en Dios. Luego dice, por la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es la facultad de pensar. El original en el hebreo dice separar, distinguir. Así que, entonces se trata de la capacidad que tiene la mente de una persona para discernir cómo se relacionan entre sí las partes o aspectos de un asunto e integrarlas. Esta combinación te da una realidad personal. Cuando tu entendimiento es renovado, cuando tu experiencia y conocimiento se amplía, tu percepción de la realidad cambia. Escucha esto. Cuando es renovado tu entendimiento, cuando tu experiencia y conocimiento se amplían, tu percepción de la realidad cambia. Porque el entendimiento es la capacidad que Dios te ha dado de poder discernir las diferentes cosas. Pero adicional a eso, si tú eres hijo de Dios, tienes algo más que no tienen los demás. Eres, en el ámbito espiritual, eres como un taxista de Londres. Tienes algo que los demás no tienen. ¿Sabes qué tienes? Pero es algo espiritual. El Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Y dice la palabra que tenemos que renovarlo por medio del entendimiento. Y si el entendimiento es la capacidad de tomar diferentes partes, unirlas y darle una interpretación y decir esta es la realidad, quiere decir que cada vez que tú te replanteas las diferentes partes de tu vida
las diferentes partes que Dios pone en tu realidad, en tu entorno, y las unes, tú dices, ahora entiendo mi realidad. Esto fue lo que le pasó a Job. Él unió todas las partes al final y dijo, Señor, ahora sé que mi realidad es diferente a la realidad que yo vivía antes. Cuando tú pasas por el valle, cuando tú pasas por la prueba, cuando pases esta cuarentena, cuando pases o termines de pasar tu valle personal, dirás, Señor, entiendo ahora una realidad diferente. Qué bueno saber que somos transformados para ser mejores. No te conformes, cambia. Es el momento de cambiar. No de renovar el entendimiento nos lleva al fracaso. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí, perece por no seguir mis instrucciones. Dice en Oseas 4:6 que no renovar el entendimiento nos lleva al fracaso, nos lleva a la destrucción. Dios es la fuente para entender las cosas más profundas. Jeremías 3 dice, clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías 33:3. Cuando tú te replanteas y te renuevas todo el tiempo, cuando tú buscas a Dios y clamas a Él, inevitablemente Dios te va a llevar a verdades que no todo el mundo va a entender, realidades espirituales, verdades que no son tangibles, porque son cosas que son de nuestro cambio interior, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Dios quiere revelarte cosas, pero si no lo ha hecho, es porque quizás tú no estás listo, porque no has generado los cambios que debes hacer. Y luego dice que no nos debemos conformar a nuestro momento de vida o a la etapa que estás viviendo o al siglo que estás viviendo, sino que debe ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que así puedas comprobar, dice, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar es tener la certeza de que algo es como tiene que ser, mediante la demostración de pruebas. Eso es comprobar. Pero aquí dice que comprobar cuál es la voluntad de Dios quiere decir que Dios usa tu entendimiento, usa tu mente, usa el hecho de que te cuestiones esa capacidad que Dios te ha dado de renovarte, de transformarte, y que te ha dado su palabra y su Espíritu Santo, para que al final de todo esto tú puedas comprobar qué quiere Dios contigo, qué quiere Dios de ti, cuál es el camino. Nosotros muchas veces queremos tratar a Dios como nosotros con un brujo o hasta con los médicos, con el respeto que se merecen los médicos. En estos días le decía a un médico, sí, creo que los seres humanos a veces tratamos a los médicos como los brujos. Y me decía, sí, porque vamos a que nos resuelva un problema. Y vamos para que sea esa persona que interprete y nos diga qué hacer. Que nos dé una fórmula mágica para resolverlo. Y no entendemos que la mayor responsabilidad de nuestra salud, de nuestra vida espiritual y de nuestro cambio está en nuestras manos. Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan, Dios tiene su palabra perfecta, pero está en ti el comprobar cuál es el camino que debes tomar. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Algunos oramos, erróneamente hemos orado y le decimos, Señor, revélame tu voluntad, dime Dios, y como que pelamos un ojo para ver por dónde es, como que si Dios fuese a bajar del cielo
para decirnos, sí, debes perdonar a aquella persona que le gritaste o le ofendiste, o a aquel que te ofendió, perdónalo, o debes resolver tu problema con tu esposo, con tu esposa, o no, sí, para que, Señor, revélame tu voluntad, como que si Dios no te hubiese dado la capacidad de entender la realidad que estás viviendo, o de entender que te toca tomar decisiones a ti, de que Dios no quiere que estés como estás, Dios no te quiere dejar así, pero somos nosotros tercamente que nos quedamos estancados, que tercamente persistimos en una realidad. Yo no sé a quién le estoy hablando, yo no sé qué realidad estás viviendo, que te has quejado, pero quizás no es Dios que te tiene así, quizás eres tú que te has sometido a esa realidad, o quizás eres tú que te has conformado a quedarte como estás, y Dios no se conforma. Dice que este proceso de renovar la mente, el entendimiento, de cuestionarnos, de no conformarnos, nos lleva a verificar y a entender. Entonces, en un momento que te cae la moneda y dices, entiendo, Dios, esta es tu voluntad. Qué bueno saber y entender cuando Dios nos habla por su palabra y nos dice, esta es mi voluntad. Porque la voluntad es el deseo de Dios y el diseño de Dios para nosotros. Y cuando dice agradable, es que es algo que satisface y le gusta a Él. No es tu voluntad y no es que te agrade a ti o a mí. Es que le agrada a Dios y es la voluntad de Él, lo que Él quiere hacer en nosotros. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe está ligada a la obediencia. Cuando tú conoces la voluntad, que es agradable, que es perfecta, entonces te toca caminar por esa voluntad o decir, ¿qué hago con esto que ya descubrí? Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe está ligada a la obediencia. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, si vosotros sois mis discípulos, sois mis amigos, deben hacer lo que yo les he mandado hacer. Porque la obediencia va de la mano con la fe. El problema muchas veces no es que no queremos comprobar. El problema es que no queremos cambiar. Yo creo que muchos no nos cuestionamos, no entramos en el proceso de Dios para ser transformados, porque no queremos cambiar. Amigo, amiga, hermano, mi hermana, es tiempo de cambiar. Es tiempo de decir, ya es momento de no ser igual. Es momento de cambiar, es momento de decir, Señor, voy a hacer y voy a someterme al proceso de cambio. A cuestionarme todo lo que he hecho y cómo lo he hecho. Porque quiero, Señor, ser como tú. Quiero un mejor hogar, ser un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Quiero tener un mejor matrimonio. Quiero tener un mejor país. Quiero que se salve mi familia. Quiero que mi esposo o mi esposa entienda por qué yo creo en ti. Pero quizás es porque no has dado pasos de crecimiento y de cambios reales por los que no suceden las cosas en tu vida. Las cosas de mayor valor, de mayor crecimiento, toman tiempo. ¿Tú sabes por qué Dios nos hizo a nosotros así? Porque somos la creación de mayor valor para Él. Y Él te ha dado la capacidad y la fuerza para llegar tan lejos como Él te quiere llevar. Tú no eres cualquier persona. Hoy tienes que decidir entre ser un pollo o un cuervo. ¿Por qué, pastor? Porque un pollo nace y en 2 horas ya está caminando, está comiendo, sabe qué hacer. Pero un pollo es uno de los animales, una de las aves más limitadas en su capacidad, porque le toma simplemente horas adaptarse a su medio y no aprende más de eso.
porque es un animal de consumo, un alimento. Pero a un cuervo le lleva hasta 2 años madurar sus capacidades cerebrales, cognitivas. Y es impresionante, pero hay un debate científico desde el año 2013 hasta ahora, donde dicen que el cuervo quizás sea el animal más inteligente sobre la tierra, aún por encima del delfín y de los orangutanes. Impresionante. ¿Y sabe por qué es la diferencia? Dicen los científicos, los que más saben sobre esto, es porque les toma más tiempo madurar cerebralmente. El proceso que lleva más tiempo lleva como consecuencia un mejor desempeño en las capacidades de ese órgano. Dios no hace cosas instantáneas. Dios tiene un proceso contigo y conmigo, porque el resultado de largo plazo es para que Él sea agradado y glorificado en tu vida y en mi vida, porque el resultado va a ser de gran bendición para ti y para muchos. Por algo Dios alimentó a Elías con cuervos, y quizá ahora lo entiendo. Dice que Elías, cuando estaba en el arroyo de Querib, dice que en la mañana y en la tarde llegaban cuervos con carne y pan. Yo no sé cómo habló Dios con los cuervos, pero ciertamente son los más inteligentes, y les dio instrucciones. Y no utilizó un pollo, utilizó un cuervo. Dios quiere usarte. Dios sabe que el proceso que estás viviendo es un proceso para hacerte mejor que un pollo. Así que hoy tienes que decidir entre cortar el proceso y quedarte como un pollo, o asumir el proceso de Dios y decir: Señor, quiero ser mejor cada día. Por eso la palabra de hoy para ti es: no te conformes. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser transformados por nuestro Dios. Señor, te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos revelas una realidad que muchas veces parece simple, pero es tan real que nos cuesta, Señor, aceptarla. A veces la repetimos como un concepto, pero nos cuesta vivirla, Señor. Perdónanos, porque muchos creemos que somos perfectos como ya somos. Muchos creemos que no merecemos pasar lo que estamos pasando, pero no entendemos que el proceso de maduración de lo que tú quieres hacer de nosotros es un proceso largo, es un proceso que hará de esa persona y de mí, Señor, como tu hijo, alguien que será útil en tus manos, alguien que tú podrás mandar, como hiciste con Elías, una misión para sustentar, para levantar al caído, para hacer luz en medio de tinieblas. Si alguien ha recibido esta palabra hoy, te pido, Señor, que no lo dejes como está, que lo transformes, que lo hagas nuevo, Señor. Que hoy cada persona que ha escuchado esta palabra diga en sí, en su corazón, en sí mismo: Dios, hoy no me conformo, hoy decido cambiar. Gracias, Señor. Y si tú que me has estado escuchando quieres aceptar a Jesús como tu guía y salvador, porque has entendido que necesitas avanzar, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora he entendido que no me creaste para quedarme así,
tú me creaste para llevarme, Señor, a algo más allá de mi entendimiento, para transformar mi vida. Y no solo eso, para salvar mi alma, para estar un día contigo en la eternidad. Por eso, Señor, hoy te acepto como mi Salvador. Creo que fuiste a la cruz a morir por mis pecados, para darme redención. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy comienza mi caminar contigo. Tómame de la mano y llévame a lugares que no conocía, Señor. Amén. Si has repetido esta oración, hoy eres mi hermano, eres mi hermana, y sé que algo nuevo está pasando en ti. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar por las necesidades. Dios, mira nuestra nación, mira nuestro país Venezuela, Señor. Mira, Señor, lo que está pasando en nuestra tierra. Sabemos, Dios, que está fuera de nuestro alcance el generar muchos de los cambios de nuestra sociedad. Pero lo que sí está en nuestro alcance, Señor, es ser luz. Y lo primero que queremos pedirte, Señor, es que nos ayudes a cumplir nuestra misión como lo hiciste tú, Jesús. Pero también te pido, Dios, que tomes control de nuestro país en aquello que nosotros no podemos controlar. Sé tú obrando, sé tú haciendo como quieres hacer, Señor, en nuestro país. Mira las necesidades de nuestro país, mira las necesidades de cada hogar. Señor, provee salud y alimento a aquellos que están padeciendo en estos momentos difíciles. Señor, que las manos de tus hijos se conviertan en tus manos. Levantas manos santas, levanta, Señor, personas, hijos e hijas tuyas, Señor, que suplan la necesidad del enfermo, la necesidad del hambriento. Señor, sé tú obrando en medio de esta nación. Mira la necesidad particular de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor. No sé qué cosas le aquejan. No sé qué cosas, Señor, en esta hora le han traído, Señor, preocupación en esta semana. Quiero pedirte, Señor, que esta semana que comienza sea una semana de victoria, donde su oración sea respondida, su necesidad sea suplida de manera particular en sus hogares en donde se encuentran. Señor, pongo la necesidad de cada uno en tus manos, Dios. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.